La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? No sé si Rubén Darío consiguió aclararse, pues reconocer la tristeza puede ser fácil, pero saber si es una tristeza patológica y sobre todo qué tipo de depresión no es tan fácil. Y no será porque no exista. Según las últimas encuestas de salud realizadas en España, el 15% de nuestra población adulta tiene depresión. De hecho, para el 2030, esta será la primera causa de discapacidad en nuestro país. Pero no todas las depresiones son iguales. Esas diferencias influyen en cómo se presenta, en su evolución, en su gravedad y en el tipo de tratamiento que necesitan. La clasificación más sencilla e importante es la que hoy veremos, aquella que las divide en depresiones biológicas o endógenas y las psicológicas o exógenas. ¿Quieres aprender a distinguirlas sin necesidad de ser un experto? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Aviso para Navegantes. Empezamos. Antes de meternos en harina, voy a daros dos importantes avisos para navegantes. El primero es que vamos a comentar los puntos que a mí me parecen más interesantes y útiles, llevado por mi experiencia clínica, pero sin pretender abarcarlos todos. Y en segundo lugar, que ninguno de ellos es necesario ni suficiente para saber con certeza el tipo de depresión que es. De hecho, cuando estás ante un caso concreto, te das cuenta, una vez más, de que no hay enfermedades sino enfermos. En todo caso, esta división siempre ayuda a entender mejor qué le está pasando a una persona. También es importante recordar algo que nos inculcan desde muy pronto al estudiar medicina: la diferencia entre tener un síntoma a tener un síndrome, que así se llama, o tener una enfermedad, en nuestro caso la depresión. Así, podemos tener solo el síntoma tristeza, como cualquier otra emoción. Un día de pronto estoy triste tras hablar con alguien y ya está. O bien se acompaña de otro síntoma relacionado, como podría ser como consecuencia de ese bajón, pues que se me quitan las ganas de salir y me quedo en casa. Un síndrome es un conjunto de síntomas relacionados entre sí, de manera coherente, y que responden a una misma causa. En nuestro caso sería si, además de triste, estás apático, no disfrutas con las cosas que suelen gustarte, estás más emotivo o irritable y decides acostarte ya sin cenar para desconectar, pero no lo consigues porque no paras de darle vueltas a la dichosa conversación. Eso sería pues un síndrome depresivo. Claro, para que un síndrome se pueda decir que es una depresión como tal, hace falta que dure un mínimo de 2 semanas y que tenga la intensidad suficiente como para que te afecte a tu bienestar y a tu funcionalidad diaria en todos los ámbitos de tu vida. Realmente, ¿cuántos tipos de depresión hay? La pregunta es muy interesante, porque como comprenderás, no es lo mismo deprimirse con el cambio de estación que tras un revés económico o tras dar a luz a un hijo deseado o coincidiendo con la toma de un determinado fármaco. Siendo honestos, no existe ninguna clasificación ideal de las depresiones. Nosotros usaremos la división clásica entre depresión biológica o endógena y la de tipo psicológico o exógena, pero con sus limitaciones. Efectivamente, aunque una depresión parezca a todas luces muy biológica, estamos hablando de personas y, por tanto, el factor psicológico siempre estará presente en mayor o menor medida. Veamos ahora ya, sí, en concreto, esas diferencias. El primer aspecto que nos va a ayudar a distinguir una de otra es la causa de la depresión. En algunas ocasiones, el componente biológico parece evidente. Por ejemplo,
cuando hay unos cambios hormonales importantes, como en un hipotiroidismo o en el posparto. En cambio, parece muy psicológica si te deprimes, por ejemplo, justo después de perder un empleo, o cuando incluso tras perderlo y llevarlo bien, el periodo de paro se prolonga mucho y paulatinamente vas entrando en una depresión. En todo caso, en la depresión psicológica confluyen siempre dos factores: tu forma de ser y lo que te ha ocurrido, como en este caso la pérdida del empleo. En ocasiones, la forma de ser es más frágil o vulnerable y uno se puede deprimir ante cuestiones no graves. Y otras veces, el evento es tan importante que cualquiera se podría deprimir. Al final es la conjunción entre ambos factores. Es interesante recordar que cuando alguien entiende que su depresión es heredada, y por lo tanto biológica, pensando que, claro, como mi padre o mi madre o los dos la padecieron, yo también la he heredado, no siempre es así. Lógicamente, también puede ser el aprendizaje desde la infancia lo que ha generado en los hijos cierta vulnerabilidad, y no la genética. En estos casos, ayudará más a distinguir lo que ahora veremos sobre los tipos de síntomas y la evolución de la depresión. En ocasiones ayuda mucho cómo vive la persona la tristeza, cómo la siente. En esto también suele haber diferencias entre ambos tipos de depresión. De hecho, quienes padecen los dos tipos de depresión a lo largo de su vida suelen poder distinguirlas. La tristeza de una depresión psicológica se parece más a la tristeza habitual, a la pena, aunque con mayor intensidad. En cambio, la tristeza endógena, biológica, suele acompañarse de una sensación de vacío, de despego, de pensamientos existenciales o de falta de sentido de la vida, etc. Los clásicos la llamaban melancolía. Y algunos pacientes con depresión biológica notan cuando se ponen mal por cambios que perciben, por ejemplo, en la tonalidad de la luz. Hay también unos síntomas que cuando se dan son muy propios de la depresión biológica. Me estoy refiriendo ahora en concreto a los llamados síntomas psicóticos. Suena muy feo, ¿verdad? Pero son aquellos síntomas que te sitúan fuera de la realidad. Al tratarse de una depresión, estos síntomas, en coherencia con la tristeza, serían, por ejemplo, tener el convencimiento, la idea delirante sería, ¿no?, de estar arruinado o de que alguien quiere hacerte daño, por ejemplo. Otro punto muy interesante para aprender a distinguir estos dos tipos de depresión es la evolución que tienen. Por ejemplo, saber cómo empieza y termina una depresión puede ser extremadamente útil. Cuando una persona empieza a deprimirse de un día para otro, o en pocos días, de manera inesperada, es más probable que sea endógena, muy especialmente si no ha ocurrido nada que lo justifique. Mientras que en la psicológica, además de un evento negativo, es fácil que haya una fase previa, anterior, más o menos larga, de malestar, de estrés o cansancio acumulado, que explica que la persona terminara rompiéndose. Del mismo modo, la recuperación también suele ser diferente. En la depresión biológica también es más fácil ponerse bien rápidamente, a veces en pocos días. Es como si alguien encendiera una luz. La recuperación más lenta de la depresión psicológica se refleja a la hora, por ejemplo, de reincorporarse de una baja, en que suele ser más difícil acertar con el momento adecuado. Otro aspecto de la evolución es lo que se llama el ritmo circadiano, o sea, si existe un patrón que se repite a lo largo del día. Así, al margen de que el despertar suele ser malo para todos, en la depresión endógena la persona va mejorando con el paso de las horas. Son personas que desearían que el día no terminara nunca, porque al final del día es su mejor momento.
a la vez que saben que el siguiente día volverá a ser duro. En la depresión psicológica es al revés. Conforme va pasando el día se van encontrando peor y tienden a acostarse antes porque quieren desconectar cuanto antes. Esto es coherente con una depresión en la que influyen mucho las circunstancias externas que van pesando más con el paso del día. Por este mismo motivo, cuando alguien con depresión biológica empieza a ponerse mal, los primeros días lo nota sobre todo por las mañanas y con el paso de los días se va extendiendo hacia la tarde ese malestar. Por el contrario, cuando se va recuperando, mejora primero la tarde y por último la mañana, como si la luz del ánimo fuese subiendo progresivamente. La evolución, por otra parte, en su conjunto, también tiene aspectos diferentes. En la depresión biológica es más típico que curse con episodios sueltos a lo largo de la vida y que entre ellos la recuperación sea completa. Sorprende quizá que, precisamente siendo la depresión más profunda, su recuperación pueda ser tan veloz y completa. De nuevo es como si hubiera un interruptor de apagar y encender. En la psicológica, incluso cuando me pongo mal rápidamente, la recuperación es más lenta y progresiva. Continuando con la evolución, acabo de decir que la depresión endógena se presenta habitualmente con episodios. Y podrías preguntarte si no existe entonces una depresión endógena o biológica crónica. Pues bien, la experiencia más común es efectivamente que sean episodios, pero hay dos situaciones a considerar. En primer lugar, hay que saber que conforme pasan los años, al cerebro le suele costar cada vez más recuperarse. Y en un momento dado quizá ya no desaparezca del todo, como hasta entonces. En segundo lugar, a veces se suman los dos tipos de depresión, es lo que los clásicos llamaban depresión doble. Aquí la persona tiene una tristeza de fondo crónica, más parecida a la psicológica, y de vez en cuando episodios durante un tiempo de empeoramiento de tipo biológico. Por otra parte, estos episodios de depresión biológica son más evidentes cuando se dan dentro de lo que se conoce como trastorno bipolar. Se llama, de hecho, depresión bipolar. En este tipo de trastornos la persona padece episodios tanto de ánimo bajo como de ánimo alto, en ambos casos patológicos, con una frecuencia, duración o intensidad variables, pero en los que se marca claramente cuándo empiezan y cuándo terminan cada episodio. La depresión psicológica puede ser también por episodios y, por supuesto, crónica. En los casos crónicos suelen ser personas que han sufrido un gran estrés, de golpe o sobre todo durante mucho tiempo, y que pasarán la vida sin una tristeza quizá especialmente intensa, pero sí permanente y parcialmente limitante. Un solo comentario para un tipo de depresión muy particular, el llamado trastorno afectivo estacional. Es decir, personas que cuando se inicia la primavera y el otoño tienden a deprimirse. No sabemos qué es lo que influye exactamente, si la inclinación de los rayos del sol o las horas de luz del día, pero sí es importante saber que suelen comenzar a principios de febrero y de octubre, y no tanto en pleno otoño o en plena primavera. No se debe confundir este fenómeno, por tanto, con personas que psicológicamente llevan mal las nubes o los cambios bruscos de la presión o del clima, que también los hay. ¿Qué consecuencias tiene de cara al tratamiento que una depresión sea biológica o psicológica? En este sentido, parece fácil deducir de entrada que, como en la psicológica es más importante la forma de ser y las circunstancias externas que uno vive, el tratamiento psicológico o psicoterapia tendrá más peso. Esto no quita para que la psicoterapia juegue también un papel en la biológica, pero no dirigido a, digamos, deshacer el nudo, sino a mejorar la calidad de vida, la conciencia de enfermedad o la adherencia al tratamiento, entre otras cosas. Imagino lo que estás pensando. Algunas luces, pero muchas sombras.
Y es que, como suele ocurrir, la vida es mucho más rica que la teoría. Espero, en todo caso, que mis comentarios te hayan aportado algo útil y que nos veamos por aquí el próximo 15 de junio. Hasta entonces.